Aleluya, qué bendición en esta noche que usted nos esté sintonizando, gloria a Dios, en la intimidad de su hogar, gloria a Dios, y poder saludar a los fieles televidentes de Dios TV. Es un privilegio volver a estar allí en sus pantallas, gloria a Dios, y también a los que nos ven por vía Facebook. Creo que es una bendición también saludarles. Usted también pueda ver una transmisión más y también a la vez pues escuchar palabra de Dios, de lo que este canal pues ha sido una bendición para muchas vidas por medio de que la palabra pueda llegar hasta su hogar. Yo creo que es una bendición muy especial. Ahí usted tal vez está disfrutando a través de sus alimentos, puede estar ahí compartiendo con su familia. Yo creo que es una bendición muy especial que la palabra de Dios también pues llegue a su corazón, gloria a Dios. Y en esta noche pues tenemos una parábola muy hermosa que vamos a ver, gloria a Dios, la parábola del sembrador, que la encontramos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y el versículo 1. Vamos a leer a continuación lo que nos habla esta parábola. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Creo que esta parábola va a hablar a nuestra vida, especialmente según tu necesidad, en la que Dios ya conoce desde un principio. Él ya nos conoce, Él conoce cada vida. Gloria a Dios, conoce mi vida, como conoce también tu vida. Gloria a Dios. Y vamos a ver la parábola del sembrador, en la cual Jesús pues nos dio las parábolas. El propósito de las parábolas que Jesús nos daba eran enseñanzas, especialmente para que nosotros podamos percibir lo que Él quería darnos a entender. Gloria a Dios, sin duda alguna de las enseñanzas, pues como muchas parábolas tenemos, nos daban un mensaje muy especial al final. Yo creo que Jesús buscó las mejores maneras para poder darnos a entender lo que Él anhela de nosotros, lo que Él quiere de tu vida, lo que Él quiere de mi vida. Y de esa manera las parábolas, como la parábola del sembrador, nos enseña, nos deja una enseñanza muy grande, en la cual esta parábola dice: el sembrador iba, gloria a Dios, a sembrar, gloria a Dios, esa semilla, que es la semilla, pues es la palabra de Dios. El sembrador, pues sin duda alguna es nuestro Dios, que va utilizando a muchas personas para que la palabra de Dios también llegue a muchos corazones. Como te digo, la palabra de Dios te va a hablar a ti según tu necesidad, según tu situación, gloria a Dios, porque lo que el Señor quiere es que tú entiendas su palabra, que puedas acudir a su voz. Su palabra dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero entonces, ¿de qué manera Jesús explicó la parábola del sembrador? Nos da 4 situaciones en las que los corazones puedan llegar a percibir la palabra de Dios. O sea que no todos llegan a abrir su corazón a la voz del Señor. No todos tienen la disposición de poder escucharle, de poder atender ese llamado. Gloria a Dios. Y la parábola nos enseña 4 circunstancias en las que cualquiera de ellas nosotros podemos encontrarnos. Gloria a Dios. En la cual la palabra de Dios nos dice que el sembrador llegó a sembrar aquella semilla, gloria a Dios, en la cual cayó, gloria a Dios, la esparció, la distribuyó, por decirlo así, en el camino, gloria a Dios. Gloria a Dios, esa palabra, gloria a Dios, que muchas personas han sido utilizadas para que, gloria a Dios, la palabra de Dios llegue a muchas vidas, gloria a Dios, hasta los rincones de lo último en la tierra. La palabra de Dios nos habla que su palabra va a llegar
hasta que todo el mundo llegue a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que le acepten como su único y suficiente Salvador. Pero mucha palabra, dice, van a caer, gloria a Dios, en el camino, en aquella tierra dura, gloria a Dios, que no va, gloria a Dios, a quedar sembrada. Gloria a Dios, si no dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que esa semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la llevaron. Aquí pues hay una interpretación también de la ave, que es el mismo enemigo, Satanás, el que va a tratar que esa palabra no quede sembrada en tu corazón. ¿De qué manera muchas veces cuando estamos oyendo un mensaje, gloria a Dios, decimos, bueno, yo no entiendo la palabra de Dios, yo no entiendo lo que el predicador me está hablando, gloria a Dios? Por eso Jesús tenía muchas formas de enseñar, gloria a Dios, Él tenía muchas maneras. Él cuando quería enseñar se acercaba según las situaciones de nuestra vida. A Dios, como aquí pues nos toma la vida de un sembrador. Tú que eres sembrador puedes conocer lo que realmente cuesta que sembrar, gloria a Dios, y que a la vez que esa semilla llegue a quedarse ahí en ese lugar, y que a la vez pues un día eche una raíz, gloria a Dios, y que un día pues pueda dar un fruto. Así el mismo Dios, Él espera algo más cuando la palabra de Dios es dada a las vidas, es dada a las personas, gloria a Dios. Esa semilla que cayó junto al camino, dice, las aves llegaron, o sea que ni siquiera llegó a echar una raíz, no pudo llegar a germinar esa semilla en los corazones, gloria a Dios. Y el enemigo que representa esa ave, gloria a Dios, llega a quitar esa semilla que pudo haber hecho mucho más grande en la vida, gloria a Dios, una transformación muy grande, gloria a Dios. Cada quien que ha sembrado conoce el proceso, lo que una semilla puede tardar, gloria a Dios. Pero cuando no le damos la cabida a esa palabra que Dios nos la está dando, lógicamente esa semilla no va a entrar en nuestra vida, no va a ser algo grande en nuestro corazón, en nuestra vida. Y esa ave que llega a quitar puede ser las muchas circunstancias que vamos a poner. Yo no le puedo servir al Señor de esta manera porque no entiendo por qué lo hacen así. Pero a Dios, no sé por qué me piden, podría decir yo, para servir al Señor me piden tantas cosas que tengo que dejar, amén. Es porque no le estás abriendo directamente el corazón a Dios, y la palabra no va a llegar a hacer ese efecto, porque en primer lugar estamos escuchando la voz del enemigo, gloria a Dios, las aves que representan al enemigo. El enemigo, pues la palabra de Dios dice que Él ha venido a matar y a destruir. Ese es el trabajo de Satanás en la tierra. Él va a querer destruirte, Él va a querer no verte bendecido de parte de Dios. Mientras que cuando la palabra de Dios llega a las vidas es para que nosotros salgamos de todo lo que Satanás nos ha querido meter, gloria a Dios. Él, gloria a Dios, quiere destruir nuestra vida, gloria a Dios, quiere destruir también esa semilla, gloria a Dios. ¿De qué manera la palabra de Dios ha llegado a tu vida? Gloria a Dios, tal vez has encendido por ahí tu televisor y has escuchado una palabra de Dios. Qué bendición que puedas escuchar palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que esa palabra no solo es de oírla, sino que es de atesorarla en nuestro corazón, es de vivirla, gloria a Dios. Muchos cristianos hoy en día no viven la palabra de Dios. Nos predican la palabra de Dios de muchas maneras. Pero Dios, ahora pues, Dios ha bendecido a grandes hombres para dar la palabra de Dios. La palabra de Dios está llegando a muchos lugares, pero son pocos los que la han percibido en su corazón. Pero Dios, no todos han querido vivir conforme a la palabra de Dios. A Dios, no podemos vivir conforme a nuestros propios pensamientos. No puedes decir, yo voy a ir a la iglesia y voy a vivir mi vida como yo pueda. Tienes que agradar a Dios, tienes que acudir a la palabra de Dios y tu vida realmente se va a ser dirigida conforme a la voluntad de Dios. Si no estás haciendo eso, déjame decirte que entonces la palabra de Dios no ha hecho algo grande en tu vida. No ha llegado a germinar, no ha llegado a quedar sembrada aún en tu corazón, Dios, porque Satanás sin duda alguna te está poniendo en tu mente muchas circunstancias son las que no te dejan
pues acudir a una iglesia, ¿no? Te dicen, bueno, se van a burlar de ti. ¿Qué van a decir si antes iban a una iglesia, ahora te alejaste? ¿Qué van a hablar los hermanos de ti? Esa es la voz del enemigo. Ahí está trabajando el enemigo en nuestro pensamiento. Te dice, no vayas. Te van a pedir muchas cosas, gloria a Dios. Pero no, déjame decirte, tienes que hacer caso omiso a la voz del enemigo. Tienes que dejar que Cristo entre en tu corazón, gloria a Dios. Porque dice que fue arrebatada esa palabra, gloria a Dios, por gloria a Dios, muchos pensamientos que puedan llegar a tu vida, gloria a Dios. Y esa palabra no va a hacer un efecto grande en tu vida. Como podemos ver aquellas personas que realmente han dejado, gloria a Dios, que la palabra quede sembrada en sus corazones. En primer lugar, ha habido un arrepentimiento, gloria a Dios, un arrepentimiento verdadero, gloria a Dios. Hay muchas personas que no dicen ser cristianos, por ejemplo en su trabajo, allá donde estudian o donde están ahí en otro lugar. ¿Por qué? Porque ellos saben, gloria a Dios, que sus actitudes revelan otro decir, gloria a Dios. Y cuando les preguntan, ¿tú vas a la iglesia? Ellos dicen, no, yo no. ¿Por qué? Porque se sienten mal, gloria a Dios, de la vida que llevan. Aunque vayan a una iglesia, si tú no has percibido la palabra de Dios en tu vida, gloria a Dios, déjame decirte que entonces, gloria a Dios, va a quedar algo vacío, gloria a Dios. Va a haber mucho vacío, gloria a Dios. La palabra de Dios también nos habla que parte de la semilla cayó en los pedregales. Aún corazones aún más duros que oyeron la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios nos habla. Aquí dice, gloria a Dios, que esa semilla que cayó en los pedregales, donde no había tierra, donde no había donde quedara sembrada, gloria a Dios, brotó, pero a la vez dice, murió, porque no tenía profundidad, o sea, no había dónde echar raíz. Déjame decirte, hoy en día hay muchas personas que llegan a una iglesia, quieren buscar a Dios por emoción, gloria a Dios, porque el gozo, tal vez de haber aceptado, de decir, bueno, yo voy a ejecutar un instrumento, yo voy ahora a tomar privilegios, yo voy ahora a ser un cristiano. A Dios, pues, la palabra de Dios dice que no queda, gloria a Dios, sembrado, amén. Dice que no quedó con profundidad en la tierra. Nosotros como cristianos verdaderos debemos de realmente fundamentarnos en primer lugar en la palabra, gloria a Dios. ¿Y de qué manera, gloria a Dios? Acudiendo, gloria a Dios, a sus mandamientos, viviendo esa palabra, gloria a Dios. Muchos alaban a Dios con todo gozo, quieren cantar, quieren predicar, quieren hacer muchas cosas ya cuando se convierten a Cristo, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? El gozo se acaba. ¿Y de qué manera, gloria a Dios, se puede acabar ese gozo cuando vienen las circunstancias difíciles? Amén. ¿Por qué? Porque cuando no han echado esa raíz verdadera, cuando no han sido, gloria a Dios, dirigidos de parte de Dios, gloria a Dios, muchas veces el enemigo va a venir a querer, gloria a Dios, ponerte, gloria a Dios, cizaña en tu corazón. Gloria a Dios, pueda venir, gloria a Dios, por medio de luchas, pueda venir una prueba, pueda venir una enfermedad, gloria a Dios, pueda hacer que perdiste tu trabajo y tú dices, ¿dónde está el Dios que yo estoy alabando? Amén. Déjame decirte que cuando nosotros dejamos que el Señor haga algo grande por su palabra en nuestra vida, dejamos que Él nos dirija, gloria a Dios. Y cuando vengan esas situaciones, gloria a Dios, aleluya, que nos van a querer desviar, gloria a Dios, que nos van a querer destruir, gloria a Dios, nada nos va a detener, gloria a Dios. Pero cuando solamente, gloria a Dios, lo dice la palabra de Dios, que solo recibimos la palabra con gozo, pero no la hemos dejado realmente que entre en nuestro corazón, a nuestra vida, gloria a Dios, va a ser por un momento esa alegría de buscar al Señor. Y muchos han regresado atrás de donde ya Dios los ha sacado, gloria a Dios. Déjame decirte, gloria a Dios, que para este tiempo, este periodo de la pandemia, gloria a Dios, anhelamos recibir a muchas personas, gloria a Dios, en las iglesias. Las iglesias ahora están vacías. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque muchos, gloria a Dios, esa palabra que Dios ya les había dado en su corazón, no dio fruto. ¿Por qué? No es que la palabra de Dios no sea eficaz, sino que somos nosotros los que no dejamos que haga algo grande, algo especial, un cambio radical en nuestra vida, gloria a Dios. Y muchos se han alejado, muchos no regresaron. Ahora, cuando la palabra de Dios
durante mucho tiempo se escaseó. Sin duda alguna muchos quisieron ir a buscar a una iglesia, ya no se podía, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué pasó? El gozo que había en su corazón de buscar a Dios se acabó. Se apagó esa llama que había en tu vida, gloria a Dios, y preferiste buscar, retroceder, buscar las cosas del mundo, gloria a Dios. Y ahora que ahora hay oportunidad nuevamente de buscar a Dios, no lo has hecho, gloria a Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios no ha llegado a tu corazón directamente. No lo has dejado entrar ahí, porque dice la palabra de Dios, esa semilla cayó en pedregales, gloria a Dios. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos dirija. Muchos no quieren, déjame decirte, ser dirigidos bajo la palabra de Dios. Gloria a Dios, dicen, el pastor tiene algo contra mí, gloria a Dios. El líder tiene algo contra mí porque solo a mí me habla. Gloria a Dios, yo no conozco tu vida, yo no sé qué situación estás pasando ahí en tu hogar, gloria a Dios. Pero déjame decirte que Dios conoce tu situación, gloria a Dios. Conoce la aflicción que estás pasando, si te has alejado. Déjame decirte que no es tiempo de seguir quedándote allí donde estás. Es necesario volver a Cristo, gloria a Dios. No pierdas el tiempo de la salvación se está agotando. Déjame decirte que la palabra de Dios hoy aún más, cuando las iglesias fueron cerradas, de una u otra manera la palabra de Dios se dio. Muchos predicaban en las calles, muchos utilizaban las redes sociales. Ahora pues este medio que tenemos de la televisión, la palabra de Dios se está dando. Eso quiere decir que el tiempo se está agotando, gloria a Dios. No es tiempo de desperdiciarlo. Ese plan de salvación que has escuchado, sin duda alguna ya lo escuchaste, porque Dios tiene algo para tu vida. Dios quiere librarte de muchas circunstancias. Hemos vivido ya una pandemia, gloria a Dios, y vienen muchas circunstancias para la humanidad. La palabra de Dios dice que vendrán señales, y solamente dice la palabra de Dios, serán principios de dolores, gloria a Dios. Muchos por una pandemia se quedaron, gloria a Dios, en vez de buscar más a Dios, gloria a Dios. Déjame decirte, si aún faltan más señales, si la pandemia para nosotros fue una señal, las señales son para la iglesia, para que se prepare más, para que espere la venida del Señor, pero no es para que se queden, gloria a Dios. Es cierto, las noticias te decían, quédate en casa, amén. Pero ahora que ya hay una iglesia donde puedas acudirte, ya no te puedes quedar en tu casa, amén, gloria a Dios. Tienes que buscar a Dios, gloria a Dios. Muchos buscan a Dios ya en las circunstancias más difíciles de su vida, ya cuando están con una enfermedad crónica, gloria a Dios. Muchos ya cuando realmente ya no, ya el doctor ya el diagnóstico te ha dicho, pues ya no puedes seguir vivo, gloria a Dios. Ahí muchos buscan a Dios. Gracias a Dios porque Dios tiene misericordia y muchos han alcanzado misericordia en los últimos momentos de su vida, gloria a Dios. Pero ¿por qué no aceptar la palabra de Dios en estos momentos, gloria a Dios, en los cuales aún hay tiempo, gloria a Dios, de atender la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que vendrán tiempos en la cual habrá comezón de oír palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno que tú estés escuchando palabra de Dios, porque va a haber tiempo en los cuales ni siquiera tal vez por una televisión, porque va a ser prohibida la palabra de Dios. Esta Biblia va a ser prohibida, gloria a Dios. Incluso en estos tiempos era prohibido abrir una iglesia, gloria a Dios. Y sin duda alguna tú deseaste llegar a una iglesia. Aleluya, pero déjame decirte, muchos llegaron, gloria a Dios. Nosotros fuimos obedientes a cerrar las iglesias con todo el dolor de nuestro corazón, amén. Pero de alguna manera la palabra de Dios llegó. Muchos buscaron en ese momento palabra de Dios, pero ya no había. Muchos corrieron, gloria a Dios. Muchos se atormentaron. Y la palabra de Dios dice, solo es el principio de dolores. Aún falta ver más. Gracias a Dios. Si vemos alrededor, gracias a Dios, nuestro país es un país bendecido. Dios nos está guardando, sin duda alguna, porque hay muchas almas que ya han dejado entrar la palabra de Dios en su corazón, amén. Muchos cuando oyen la palabra de Dios prefieren, gloria a Dios, cambiar de canal, por decírtelo así, gloria a Dios. O por ejemplo, si lo oyen ahí pues a la vecindad, prefieren encender su equipo de sonido, poner otra clase de música, gloria a Dios. Evitan la palabra de Dios. Cuando le entregan un tratado, muchos evitan la palabra de Dios, no quieren dejar. Esos son los que llegan
la palabra de Dios en los pedregales, gloria a Dios. Pero déjame decirte que realmente la palabra de Dios hoy se está siendo predicada aún más. Y el Señor no va a detenerse en dar ese mensaje. Va a levantar, si has visto que decayó alguien que predicaba, va a levantar a otros, gloria a Dios, porque van a ser vasos útiles, gloria a Dios, en su viña, gloria a Dios. Y déjame decirte, la palabra de Dios va a ser predicada por muchos lugares aún. Eso es porque el Señor aún nos ama. Él tiene misericordia de nuestra nación, tiene misericordia de tu familia, tiene misericordia de la humanidad, de nuestra vida, gloria a Dios. Y por eso es que la palabra aún está siendo predicada. La palabra de Dios dice que hubo también una semilla que cayó entre los espinos. Y el sembrador pues llegó allí pues sembrando la palabra de Dios. En muchos lugares, gloria a Dios, la palabra de Dios está siendo predicada, gloria a Dios, pero también dice que la palabra de Dios va a caer entre espinos. Dice, gloria a Dios, es aquel que oye la palabra, gloria a Dios. Pero esto dice, gloria a Dios, que no va a dar fruto también, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entre los espinos crecieron, pero a la vez se ahogaron, amén. Gloria a Dios, déjame decirte, hoy en día, gloria a Dios, estamos viendo, gloria a Dios, que la palabra de Dios nos habla que acerca de que esa semilla va a ser predicada, va a ser dada, pero aquel que cayó entre los espinos dice, oyó la palabra, gloria a Dios. Todos podemos decir, yo creo en Dios. Todos pueden decir, yo voy a una iglesia, yo antes desde pequeño buscaba de Dios, amén. Pero déjame decirte, ¿qué estás haciendo para servir a Dios? ¿Y le estás dedicando tu vida a Dios? Entonces, si no lo estás haciendo, la palabra de Dios solamente ha llegado entre espinos, gloria a Dios, porque dice que entre los espinos, aquella semilla, gloria a Dios, no va a dar fruto, se va a ahogar. ¿Y de qué manera la palabra de Dios? Muchos han permitido que lo que Dios ha hecho en su vida se ahogue, que se desaparezca, amén, gloria a Dios. Dice, por el afán del siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se es infructuosa, dice ahí en San Mateo 13:22, amén. De esa manera la palabra no va a llegar a hacer ese efecto. Muchos están buscando el afán de este mundo, no tienen el tiempo ni siquiera para atender a su familia. Muchos dicen, yo no tengo tiempo de ver a mi esposa, no tengo tiempo de ver a mis hijos, no tengo tiempo del trabajo, ¿verdad? Mucho menos tengo tiempo para buscar de Dios. Mucho menos para ir a sentarme unas 2 horas ahí, gloria a Dios. Para muchos, gloria a Dios, el buscar de Dios es aburrido. Para muchos el buscar una iglesia es perder el tiempo. Pero déjame decirte, nosotros que hemos dejado que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, es lo mejor que podamos hacer en esta vida, gloria a Dios. Déjame decirte, tu servidor, gloria a Dios, desde muy pequeño, gloria a Dios, iba a aquellas clases desde niño, gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque la palabra de Dios sin duda alguna pues hizo un efecto grande en mi vida. Por eso es el motivo que tú me ves en tu pantalla, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que realmente la palabra de Dios te llene, te transforme, gloria a Dios, vas a ver cosas grandes que Dios tiene preparado para tu vida, gloria a Dios. Porque muchos han dejado que esa palabra se escasea en su vida, amén, gloria a Dios. Muchos han dejado de buscar la palabra de Dios, muchos han dejado de buscar a Dios y han desmayado por dejar de buscar a Dios. Se han metido en muchas cosas en las cuales han dicho, yo prefiero hacer esto y no buscar a Dios. Aleluya. Y recuerda que Dios te ha bendecido, recuerda que Dios te ha dado muchas cosas, gloria a Dios, en las cuales más aún deberías de buscar a Dios. Aleluya. Y esa palabra, gloria a Dios, pues va a llegar a tu vida nuevamente, amén, gloria a Dios. No permitas que esa palabra se ahogue en tu vida, amén. Debes de hacer, gloria a Dios, algo grande en tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor en esta noche, gloria a Dios. Sin duda alguna, Dios te ha hablado de alguna manera. Es porque Dios te ama, gloria a Dios. Es porque Dios quiere transformar tu vida, gloria a Dios. Realmente muchos viven en problemas, en deudas, no hayan qué hacer en esta vida, gloria a Dios. Muchos se quedaron sin trabajo, gloria a Dios. Pues ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no buscas a Dios primeramente ante todas las cosas?
Aleluya. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver cosas grandes. La palabra de Dios dice que hubo una semilla que llegó a los corazones de buena tierra. Esos son los corazones que el Señor quiere, que anhela. Gloria a Dios. Dice, esa palabra llegó hasta la palabra de aquellos corazones que abrieron su corazón. Esa es la buena tierra, amén. Y este es el que oye la palabra y a la vez no solo la oye, sino la entiende, la hace viva en su vida. Dice, yo quiero ser lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Gloria a Dios. Y esa es la palabra que Dios va a hacer fruto en las vidas de Dios. Porque muchas veces vemos de que hay personas de que están buscando a Dios, pero no vemos frutos, porque no han vivido conforme a la palabra. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, si hablamos vivir conforme a la palabra de Dios, debemos de guardar los mandamientos, debemos de guardar de Dios nuestra vida para Él. Gloria a Dios, debemos de guardar nuestro lenguaje para Él, debemos de guardar todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Debemos de dedicárselo al Señor. Aleluya. Nuestra vida, nuestro tiempo. Esa manera Dios va a hacer un fruto grande en nuestra vida. Gloria a Dios, produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y lo más especial es de que nuestro testimonio vivo es que cambia a las demás personas también. Las demás personas, al ver nuestro testimonio, muchas veces predicamos más con nuestro testimonio que con nuestras palabras. Amén, gloria a Dios. Déjame decirte pues que Dios primeramente ha hablado en mi vida, gloria a Dios, pero que Él quiere algo más especial. Si tú no has aceptado a Cristo, déjame decirte, Dios ama tu vida, gloria a Dios, y intenta buscar a Dios. No desperdicies más tu tiempo en la vida que llevas. Busca a Dios, busca una iglesia, busca un amigo que va a una iglesia, un hermano que va a una iglesia. Vas a ver la diferencia que Dios va a hacer en tu vida, gloria a Dios. Déjale entrar a Cristo en tu corazón. Dios va a hacer algo grande en tu vida, hermano, que tú has desmayado. Déjame decirte que el Señor quiere que tú sigas adelante, que tú sigas recibiendo esa palabra de bendición en tu corazón. Pero Dios, ahora que hay tiempo, busquemos a Dios, unámonos juntos y busquemos la meta hasta el final. Y animo a mis hermanos, aquellos que son pastores, aquellos que son líderes de las iglesias, a que sigan adelante. Yo creo que nosotros somos los encargados de esparcir la palabra de Dios. Y pues les saludamos a los siervos de Dios. Y pues solamente quería decirles, hermanos, que sigamos adelante. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero yo sé que lo poco que hemos recibido, atesorémoslo en nuestro corazón, y que la palabra de Dios haga un fruto grande en tu vida y en tu corazón. Así pues me despido de este lugar, su servidor, Pastor Kevin Orellana, de Asamblea de Dios Nueva Jerusalén, allá desde Balcones 1. Saludamos a la iglesia también que nos sintoniza también de esa manera, y a todos los fieles sintonizadores del canal Dios TV, los bendecimos, y a los que también nos ven vía Facebook les dedicamos muchas bendiciones, y hasta una próxima. Que Dios les bendiga. Bendiciones.